Bienvenidos a la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Mi nombre es Juan Manuel Hueso, llevo trabajando en el mundo de la seguridad privada más de 25 años en diferentes ámbitos y hoy quiero comentarles esta charla titulada Seguridad privada tan cerca, tan lejos. Supongo que alguno de ustedes se preguntará el porqué de este título. Pues bien, imagino que a día de hoy la mayoría de la gente sepa lo que es la seguridad privada, pero bueno, igual no todos lo saben exactamente o algunos no la conocen a fondo. Entonces intentaré como objetivo de esta charla el que todos conozcamos lo que es la seguridad privada en España a día de hoy. Por un lado tenemos que etimológicamente se compone de dos palabras, seguridad y privada. Pues bien, la palabra seguridad etimológicamente tiene su origen en el término latín securitas, cuyo concepto de seguridad hace referencia a aquello que tiene la cualidad de ser seguro y que está exento de daño o peligro. Por otro lado, la palabra privada, cuyo origen también viene del latín, del vocablo privatus, cuyo significado es aquello que permanece o se ejecuta a vista de pocos, de manera familiar o doméstica, y sin ninguna formalidad, o también, que sería lo que más nos interesa a nosotros, el espacio, edificio o propiedad que no pertenece al Estado, por lo tanto, no es público, sino que su dueño es un particular. Así pues, a rasgos generales y atendiendo a estas definiciones, podríamos decir que la seguridad privada evita peligros o daños de espacios y asegura propiedades y contenidos de carácter privado. La otra parte del título de esta charla es tan cerca, tan lejos. Con ello lo que intento es hacer referencia a todos esos profesionales que están presentes en nuestro día a día cuando acudimos a un hospital, a un evento deportivo, a un centro comercial. Allí vamos a ver siempre que hay personal de seguridad privada, pero al mismo tiempo la sociedad a estos profesionales les ve un poco en la distancia. Más allá de tenerlos como alguien que nos va a ayudar, que va a colaborar con nosotros, los vemos como una traba, como un obstáculo. ¿Y todo por qué? Pues porque nos impide acceder a un evento deportivo con una botella de cristal, porque nos hace pasar por un arco detector de metales o un escáner cuando vamos a acceder a un avión, porque nos requieren el DNI al entrar a un edificio, o simplemente porque nos recuerdan una norma que debemos cumplir o que no estamos cumpliendo dentro de un recinto, como es ahora el uso de las mascarillas, por ejemplo. Pero todo esto no lo hacen por capricho, sino que lo hacen para velar por la seguridad de las personas que están en el lugar del cual son responsables de su seguridad, incluidos nosotros mismos. Por lo tanto, a pesar de estar ahí en esa cercanía del día a día, los vemos un poco en la distancia. Así que hoy voy a intentar que conozcamos un poquito más a estos profesionales y que al finalizar podamos cambiar el título por algo así como seguridad privada, cerca, por y con nosotros. Como todo en la vida, tiene un origen. Y el origen de la seguridad privada, como hoy lo entendemos, porque si no nos tendríamos que remontar igual a la época prerromana y hablar de la devotio ibérica, que era una especie de guardia personal que consagraba su vida a su jefe y que en caso de que muriera se quitaban la vida, algo muy dramático, vamos a irnos tan solo unos 500 años atrás en el tiempo. Allá por el 1518, el 21 de mayo, el rey Carlos I promulgó la primera norma de seguridad privada en nuestro país. Esta norma venía a regular la tala y destrucción de los montes. Había un desorden general en ese momento, porque el pueblo carecía de leña y abrigo para los ganados, entonces se acordó que cada jurisdicción eligiera a una persona encargada de la vigilancia y control de las zonas. Estos primeros guardabosques serían el embrión de lo que ahora es la seguridad privada. Es por ello también que el día 21 de mayo se celebra el Día de la Seguridad Privada, que fue promulgado, fue ratificado en la Orden INT 704-2013, estableciendo que ese día fuese el Día de la Seguridad Privada. Aunque bajo mi punto de vista, los inicios de los agentes de seguridad, como hoy los conocemos, se asemejan más a la figura de los serenos nocturnos allá por Valencia en el 1750, o con la creación de los vigilantes nocturnos en capitales de provincia en el 1845 o en 1849 con la creación de los guardas particulares de campo. Lo que quedaba claro es que a mediados del siglo XIX, España, tras haber pasado la Guerra de la Independencia y con el inicio de la Revolución Industrial,
que provocó la llegada de clases compuestas por burgueses y obreros, había una necesidad por proteger y salvaguardar los bienes privados, y de este afán de proteger y salvaguardar también nacería la Guardia Civil de manos del duque de Ahumada. Por toda esta necesidad que había en ese momento por la seguridad, podemos resaltar que el 8 de noviembre de 1849 se aprueba el reglamento por el que se crean los primeros guardas jurados, que debían de ser, y cito textualmente, hombres de buen criterio y prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo lo que era de los demás y en los campos existe, pues no cuanto hay en el campo es de todos. Con esta frase podemos ver cómo ya en aquel tiempo se le iba a exigir a estos hombres como a la mujer del César, no solo que fueran buenos, sino que además lo parecieran. Con el amparo de esta orden de la reina Isabel II mediante juramento ante el alcalde, es cuando aparece la figura histórica del guarda jurado, cuya misión era vigilar cotos, fincas, villas, pequeños parques, áreas rurales privadas, y al que la norma le califica expresamente como agente de la autoridad, distinguiéndolos de los guardas municipales de campo de los guardas municipales y de los guardas particulares de campo no jurados, que eran meros trabajadores particulares de los terratenientes. Los guardas jurados de campo estaban primeramente bajo la dirección e inspección de los alcaldes, a quienes debían presentar informes. Cada municipio establecía su uniformidad. Si bien todos debían de llevar una bandolera de cuero ancha en la cual se clavaba la placa de guarda de campo y el nombre del municipio, pero no fue hasta comienzos del siglo XX cuando se generalizó la uniformidad de los guardas jurados. Aunque fue más en fincas donde existía un cuerpo de guardas de cierta importancia, ya que los que realizaban su profesión de manera solitaria en fincas de menor entidad solían vestir distintas ropas, y lo único que se les diferenciaba era por esa bandolera de cuero con la placa. El uniforme que habitualmente usaban los guardas jurados era una casaca abierta de color verde con vueltas en las solapas y puños con doble botonadura. La vestían sobre un chaleco, bajo el cual llevaban una camisa blanca y un pantalón del mismo color, calzándose botas y polainas. Se tocaban con un sombrero beige claro de ala ancha, en el que prendían una escarapela con los colores nacionales, y llevaban un armamento que era la tradicional carabina con su bayoneta o machete. Y así permaneció durante aproximadamente un siglo, hasta que, pasada la Guerra Civil Española, se empieza a regular mediante diferentes leyes la figura del personal de seguridad privada. En el 1946 aparece la figura del vigilante jurado en entidades bancarias. En 1962, los vigilantes jurados de industria y comercio. En 1969, los guardas de entidades de ahorro. En 1970 se les da el reconocimiento legal de competencias de caza de los guardas particulares de campo. En 1974 se unifica la figura del vigilante jurado, y también en 1974 se crea el servicio de guardapescas jurados marítimos. Ya en 1977 se unifica lo que es el vigilante jurado de seguridad, y en 1978 se regula las funciones de los vigilantes jurados de seguridad. Y no fue hasta 1992 cuando ya va a regularse la seguridad privada como ha llegado hasta nuestros días, con esta ley de 23/92 de 30 de julio. Con esta ley lo que viene es a definirse de forma más clara al personal, categorías y funciones dentro de la seguridad privada, y establece también los requisitos para poder acceder a ellas y la forma en cómo debe realizarse, también como todo lo relacionado con las empresas de seguridad privada. Posteriormente, en 2014, se modifica esta ley por la Ley 5/2014 de 4 de abril de seguridad privada, y en esta ley lo que hace es que sigue siendo considerada una actividad complementaria y subordinada a la seguridad pública, ya que es esta, la seguridad pública, el pilar esencial sobre el que se asienta la seguridad de los ciudadanos, pero tal como explica su preámbulo o exposición de motivos, la nueva ley deja de poner el acento en el principio de subordinación en favor del principio de complementariedad
a través de otros principios que lo integran, como son el de cooperación y corresponsabilidad en la prevención y persecución de conductas contra los derechos de las personas, de conductas que atenten contra los derechos de las personas o que supongan un riesgo para la seguridad colectiva. ¿Cuál es la finalidad de la seguridad privada? Pues la finalidad de la seguridad privada es satisfacer las necesidades legítimas o de información de los usuarios de seguridad privada, velando por la indemnidad o privacidad de las personas o bienes cuya seguridad o investigación se les encomienden frente a posibles vulneraciones de derechos, amenazas deliberadas y riesgos accidentales o derivados de naturaleza diversa. Contribuir a garantizar la seguridad pública, prevenir infracciones y aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones y complementar el monopolio de la seguridad pública que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como recurso externo de seguridad pública. ¿A quiénes regula esta ley? Pues como vemos, regula a los profesionales del sector, que son vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, jefes de seguridad, directores de seguridad, detectives privados e instructores de tiro. ¿A qué entidades va a regular? Pues va a regular a los centros y profesores de los centros de formación en seguridad privada y a los despachos de detectives privados, así como a las empresas de seguridad privada. Dentro de eso, las empresas de seguridad privada, ¿qué actividades son las que pueden realizar? Pues viene muy claro y definido por la ley. Únicamente pueden desarrollar las siguientes actividades: vigilancia y protección de bienes, lugares y eventos públicos o privados y las personas que se encuentren en los mismos, la protección de personas, incluidas autoridades, el depósito de bienes valiosos, como son dinero, obras de arte, etc., depósito y custodia de explosivos o mercancías peligrosas, el transporte y distribución de estos objetos, la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad conectados a centrales de alarma o centros de control de videovigilancia, así como la explotación de centrales de alarmas. Si bien desde la entrada en vigor de la Ley del 25/2009 la instalación de sistemas de seguridad sin conexión a central de alarma o centro de control no es una actividad sometida a la Ley de Seguridad Privada, y si una instalación de este tipo es realizada por una empresa de seguridad autorizada para esta actividad, no estará sometida a la legislación de la seguridad privada en la prestación de este tipo de servicios. Como ya he comentado, la investigación privada es otra actividad sometida a esta ley, que solamente la pueden realizar los despachos de detectives privados, por supuesto legalmente habilitados. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el personal de seguridad privada? Pues debe reunir varios requisitos. El primero, ser español y mayor de 18 años o tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, estar exento de antecedentes penales, algo muy importante, estar en posesión de la titulación que se requiere para categoría, poseer el diploma o certificación acreditativo de haber superado el curso o cursos que el Ministerio del Interior exija para cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los vigilantes de seguridad, vigilantes explosivos, guardas rurales, escoltas privados, deben de tener además el graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente, y para detectives privados un curso universitario de 3 años específico. Para directores y jefes de seguridad deben de tener un título universitario de grado en el ámbito de la seguridad, o bien el título o curso de director de seguridad reconocido por el Ministerio del Interior, o haber pasado unas pruebas que el propio Ministerio realiza. Deben de poseer una actitud psicofísica, o sea, superar un reconocimiento de actitudes similar para que nos entendamos al que se solicita cuando vamos a sacarnos un carnet de conducir. No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor o a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales los 5 años anteriores a la solicitud. No haber sido sancionado en los 2 o 4 años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad. No haber sido separado de servicio en las Fuerzas Armadas o fuerzas y cuerpos de seguridad españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los 2 años anteriores.
En el caso de los escoltas privados, además se les requiere 1,70 m mínimo para los hombres y 1,65 m para las mujeres. ¿Cuáles son las pruebas de acceso que van a tener que superar? Pues va a depender un poquito dependiendo de cada categoría. Los vigilantes de seguridad pues deben de superar unas pruebas de selección que convoca la Secretaría de Estado y Seguridad y cuya superación les va a habilitar para el ejercicio de la profesión, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional. Para acceder a dicho examen deben haber superado en un centro de formación autorizado un mínimo de 180 horas donde se van a impartir módulos profesionales de formación en diferentes materias como son área jurídica, área socioprofesional, área técnico-profesional, área instrumental y área de cultura física. Dentro del área jurídica pues tienen un módulo de derecho constitucional, un módulo de derecho penal, un módulo de derecho procesal penal y un módulo de derecho administrativo especial, así como otro de derecho laboral y otro de práctica jurídica. En el área socioprofesional pues tienen temas de identificación, relaciones humanas y en seguridad, deontología profesional, relaciones profesionales en la empresa, autocontrol. Luego en el técnico profesional pues tienen nociones en seguridad, conocimiento de medios técnicos de protección, conocimientos en centrales de control de alarmas, enlace con fuerzas y cuerpos de seguridad, autoprotección, protección de domicilios, establecimientos, grandes superficies y centros de concentración de masas como espectáculos públicos, control de accesos, protección de polígonos industriales y urbanizaciones, protección de fondos, valores y objetos valiosos, protección de pruebas e indicios, falsificación de documentos y monedas, protección ante artefactos explosivos, colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y luego en el área instrumental, pues es más para todo lo que va a ser los elementos que van a utilizar en el desarrollo de su trabajo diario. Sistemas de comunicación, partes y funcionamiento de un ordenador, medios de detección, protección contra incendios, primeros auxilios, preparación física para superar unas pruebas que también se les solicitan, defensa personal, técnicas de encacheo y esposamientos, técnicas de empleo de la defensa, que es la habitualmente denominada porra, también temas de armamento, porque también en muchos casos van a desarrollar su actividad con un armamento específico, normas de seguridad en este manejo de armas, tiro de instrucción y luego en el área de cultura física pues es simplemente lo que es el entrenamiento para la superación de este tipo de pruebas. Además de este temario general, pues deben de poseer una certificación a mayores de haber superado otro curso específico, también en centros autorizados, para uno específico para vigilantes explosivos, otro para escoltas privados y otro para guardas rurales. Para los jefes de seguridad y directores de seguridad, pues como indicaba anteriormente, para los jefes de seguridad hace falta un título universitario de grado dentro del ámbito de la seguridad que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien el título de curso de director de seguridad reconocido por el Ministerio del Interior. Para el director de seguridad, pues tienen que requerir uno de estos diferentes dos requisitos que deben de cumplir uno de ellos, perdón. Por un lado, puede ser estar en posesión de un título oficial de grado en el ámbito de la seguridad que acredite la adquisición de competencias y demás, o bien el título de un curso de director de seguridad reconocido por el Ministerio del Interior, igual que se comentaba para jefes. O por otro lado, acreditar el desempeño durante 5 años como mínimo de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o privada y superar las correspondientes pruebas que el Ministerio establezca. Para los detectives privados, como ya adelantaba antes, los requisitos de formación exigidos para trabajar como detective privado, según la ley 2014, pues hay dos posibilidades. Por un lado puede ser la obtención del título universitario de grado en el ámbito de investigación privada o la obtención de un título de curso de investigación privada reconocido por el Ministerio del Interior. Hasta hace poco la segunda era la única opción posible que existía. La formación es realmente equivalente
ya que los cursos que se realizaban también eran de 3 años, lo que venía conociéndose antes de la entrada del Plan de Bolonia como una diplomatura, y los impartía una universidad. La adaptación de la formación requerida a nivel de grado es un gran avance para estos estudiantes de detective, puesto que les abre la posibilidad de acceder a otros puestos de trabajo de este nivel. Luego tenemos a los instructores de tiro, que deben de estar en posesión de licencia de armas, de los diferentes tipos que hay, y superar un examen teórico-práctico que va a marcar la Guardia Civil, que es el órgano competente a nivel de armas en España. Luego tenemos a los centros de formación y profesores, que deben adecuarse a lo que marca la ley en cuanto a requisitos y habilitaciones. Y también en esta ley hace referencia a las infracciones y sanciones que se van a establecer en seguridad privada. A fecha de hoy estamos pendientes de que salga el nuevo reglamento. De momento solamente tenemos el que salió con la anterior ley del 92, que es del 97, y bueno, como ha habido muchos cambios a nivel político de gobierno y demás, pues ha quedado un poco ahí en el cajón y esperamos que el nuevo reglamento salga en breve. Así que, como ven, después de esto que les he comentado sobre el tipo de formación, igual este chiste que vemos aquí pues ya no tiene tanto sentido. Vemos que el personal de seguridad privada en general son personas que tienen como mínimo una formación exigida por el propio ministerio, pero que además pueden tener una formación mucho más amplia como otros profesionales que se dedican a la seguridad en el ámbito público. ¿Cuáles son los uniformes y distintivos? Pues tenemos por un lado lo que es personal uniformado, que son los vigilantes de seguridad, vigilantes explosivos y los guardas rurales. Este personal uniformado va a prestar servicio, como es lógico, pues con su uniforme, ostentando el distintivo de cargo al mismo tiempo que portando los medios de defensa reglamentarios, que pueden ser defensas, billetes, armamentos si corresponde. La uniformidad de los vigilantes de seguridad estará compuesta por prendas aprobadas por el Ministerio de Interior, las cuales se pueden modificar por resolución de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, y en cuanto a la combinación de las distintas prendas de vestir, se determinará por cada empresa. Siempre deberán estar visibles los emblemas relativos al distintivo de identificación profesional, lo que habitualmente se conoce como la chapa, y el escudo, emblema o anagrama de la empresa. En este sentido, todas las prendas de la parte superior del uniforme llevarán en la parte alta de la manga izquierda el escudo emblema de la empresa específica para la que se presta el servicio. En la actualidad habrán visto que también en algunos centros comerciales, tiendas, hoteles, hay vigilantes que en lugar de llevar ese típico uniforme van vestidos con un traje de corbata más o menos normal de color oscuro, con el emblema de la empresa y esa identificación en el pecho, esa chapa. Todo ello es debido a que ha habido clientes de estas empresas de seguridad que les parecía que ese uniforme típico era un poco intimidante y preferían tener a su personal vestido de una manera menos incómoda para los usuarios de sus establecimientos. Tras esta petición al Ministerio de Interior, este determinó que efectivamente iba a autorizarlo y reguló el caso de esta indumentaria en algunos casos concretos. El distintivo que comentábamos, esa chapa, pues se trata de una placa ovalada que se lleva en el pecho por parte de los vigilantes de seguridad o vigilantes de explosivos con fondo blanco. En rojo pondrá la especialidad de la que están ejerciendo, bien vigilantes de seguridad o vigilantes de explosivos, y con el número profesional en ella. Para todo el personal de seguridad privada, al habilitarse se le otorga una tarjeta de identidad profesional similar al carnet de conducir, donde aparecen todas las habilitaciones de que disponga y que deberán renovarse cada 10 años. En cuanto al armamento, es necesario primero conseguir la licencia tipo C, que expide la Guardia Civil, como comentaba anteriormente, y que debe ser a petición de la empresa de seguridad privada. Se tendrá que realizar un previo examen para obtenerla, y una vez ya obtenido el examen, al superado el examen y demás, pues se entregará esta tarjeta de licencia de armas. Con carácter general, los vigilantes de seguridad no van a ir armados, salvo en los casos que esté marcado especialmente. Cuando así sea,
pues están autorizados a portar un revólver de 4 pulgadas del calibre 38 especial o una escopeta de corredera del 12-70. Ahora bien, en las últimas necesidades que se han ido impuesto con la necesidad de proteger buques que navegaban con bandera española por aguas donde prolifera la piratería, pues se les ha autorizado a lo que venimos llamando como armamento de guerra, que son fusiles, subfusiles y ametralladoras, para poder defender a estas embarcaciones y a su personal. Obviamente, si te vienen unos piratas con armamento de guerra, pues va a ser complicado defenderles con el armamento habitual que tenía la seguridad privada, por lo tanto se autorizó al uso de este armamento de guerra. Luego tenemos a los escoltas privados que están autorizados a portar una pistola semiautomática del calibre 9 mm Parabellum, que son las que habitualmente podemos ver que portan en su cintura las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por otro lado, los guardas rurales pueden usar armas largas rayadas de repetición para usar con cartuchería metálica apta para su utilización con armas de diferentes calibres. El resto de personal de seguridad privada no está autorizado a portar armas, salvo que bajo expresa petición a la delegación del gobierno y justificando esta necesidad, se le podrá autorizar si corresponde a tener una licencia de tipo B de carácter personal. Ahora que ya sabemos un poco más qué es y quiénes forman la seguridad privada, vamos a ver dónde nos vamos a encontrar y vamos a entender el alcance que tiene la seguridad privada. Actualmente hay más de 85.000 miembros de seguridad privada. Para que nos hagamos una idea, la Guardia Civil tiene alrededor de 75.000 y la Policía Nacional unos 65.000 en toda España. Por lo tanto, estamos hablando de un número muy importante de profesionales dedicados a labores de seguridad privada. Se han producido notables avances en la seguridad privada de cara a la ciudadanía y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconocimiento, importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad. Cada vez más la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos. Día a día vamos viendo como muchas empresas e infraestructuras del país han apostado por la contratación de profesionales del sector de la seguridad privada, de manera que puedan garantizar el desarrollo de su labor y evitar riesgos y amenazas que les pueden sobrevenir. Dentro de estas vamos a destacar las infraestructuras críticas y las infraestructuras estratégicas. Las infraestructuras estratégicas son aquellas sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales y las infraestructuras críticas son aquellas que su funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas. Para que lo vayamos a entender mejor, en España tenemos alrededor de unas 3.500 infraestructuras consideradas como críticas, de las que no existe alternativas en caso de que sufran una interrupción del servicio. La lista es secreta, obviamente, por la sensibilidad de la información que contiene el catálogo, pero sí debemos suponer que nos encontramos ante un número muy alto de servicios de vital importancia para el desarrollo de la sociedad. En este sentido, las infraestructuras críticas están relacionadas con servicios públicos esenciales y están clasificadas en 12 apartados. Son, por un lado, el sector energético, que afectaría a lo que son empresas eléctricas, de hidrocarburos y gas, sector de tecnologías de la información, telefonía, radio, televisión, sector de transportes, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras, el sector hídrico, con depósitos, embalses, tratamiento y distribución de aguas, el sector de la salud, asistencia hospitalaria, biológica, vacunas, laboratorios, sector de la alimentación, tanto centros de almacenamiento como de distribución, sector de finanzas, con mercados regulados, pago y compensación, el sector nuclear, producción y almacenamiento, el sector químico, sustancias químicas, armas, explosivos, sector de investigación, laboratorios, almacenamientos de estas sustancias, sector espacio, pues centros de control, centros de telecomunicaciones, sector de la administración, donde están las altas instituciones del Estado, defensa, interior, partidos políticos, servicios de emergencia. En todas ellas hay personal de seguridad privada prestando servicios, aunque en algunas sea de manera complementaria con personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, vemos que la seguridad privada tiene una importancia relevante en la seguridad de los ciudadanos.
Más allá del vigilante que podemos ver a diario en nuestro supermercado habitual o centro de trabajo, que también tiene su importancia, y que no solamente se ocupará del caco que intenta robar, que parece que es lo único que nos viene a la cabeza en un primer momento al verlos, pues más allá de eso nos permite desarrollar nuestra actividad cotidiana con normalidad, sin tan siquiera saber que están ahí. Nos prestarán ayuda en situaciones de lo más diversas, desde un incendio, un fallo cardíaco, una caída, pasando por cualquier cosa que se nos pueda suceder. Por poner algún ejemplo donde se ve más la seguridad privada, pues podemos mencionar los aeropuertos o en la actual situación del arma en la puerta de los supermercados, controlando las medidas de higiene y ocupación. ¿Y qué decir de la protección que llevaron a cabo los escoltas privados en el País Vasco para permitir que ciudadanos como ustedes pudieran realizar su día a día dentro de la normalidad, o mejor dicho, sin que unos asesinos les levantaran la tapa de los sesos y les volaran por los aires con un coche bomba? O en el que siguen realizando a día de hoy también estos escoltas con víctimas de violencia de género o la protección de personalidades. También esa labor menos conocida que realizan de protección en buques de alto riesgo, evitando que piratas roben o secuestren a las personas o a estos buques, velando por esa tripulación. O quizás recuerden ustedes cuál ha sido el momento de mayor masacre sufrida en España en un acto violento en los últimos años. El 11 de marzo en Madrid, en 2004, donde hubo más de 190 personas fallecidas, o quizás deberíamos decir asesinadas incluso, y más de 2.000 heridos. ¿Quiénes fueron los primeros que acudieron a socorrer a estas víctimas? Pues los que ya estaban allí, el personal de seguridad privada de las estaciones. ¿Quiénes tuvieron que hacer el triaje sobre la marcha, esa valoración de víctimas en un caso de esta magnitud? Pues el personal de seguridad privada. Me voy a permitir narrarles unas declaraciones de uno de los vigilantes que estaban allí. Vamos a llamarle José. El vigilante José estaba a la cabeza del tren, alejado de los primeros estallidos. Cuando la estampida de gente que huía cesó y solo quedaban los muertos y los heridos que no podían moverse, recuerda que el silencio que se hizo era horrible, como si el silencio fuera un sonido. Igual que el resto de sus compañeros, intentó tranquilizar a los heridos más graves y comenzó a sacar gente de los trenes. Dentro de los vagones quedaban heridos y viajeros conmocionados, desorientados. Nos cuenta que parece que está viendo todavía al chaval que sacó del tren. No estaba herido. Decía que no quería bajar, que su tren no había llegado. Cuando le agarró con fuerza, le dijo que le ayudara a despertar a su novia. Cuando miró a su lado, ningún vigilante puede precisar el número de personas a las que logró evacuar, a los heridos que asistió, cortando hemorragias. Muchos, dicen ellos. Cada segundo se perdía una vida. Su obsesión era sacar a todos los que pudieran, afirma José, porque podía haber más bombas. Y así fue. En el primer vagón, frente al que estaba José antes de la catástrofe, había una mochila que desactivó más tarde la Policía Nacional. Nadie pensó en retirarse y sabían que estaban jugándose la vida, asegura. Desde su puesto de control, los vigilantes comprobaban que la estación estaba prácticamente vacía. A los 8 minutos de las explosiones es cuando llega la policía y los servicios sanitarios que toman el mando de Atocha. Los 39 hombres y mujeres de la empresa de seguridad que prestaban allí su servicio habían conseguido desalojar por completo el complejo ferroviario, andenes y trenes al 98% con las entradas selladas. En el vestíbulo, los vigilantes continuaban asistiendo a los heridos gracias a sus conocimientos en primeros auxilios. Más vigilantes de la empresa acudieron desde sus casas hasta que les mandaron volver porque ya no eran necesarios. Mientras, en la calle Tellez, el socorro de los vigilantes de Atocha fue fundamental. Los primeros uniformes que vieron las víctimas fueron los suyos. Más tarde, guiaron a los médicos hasta el tren de acceso complicado por las vías de los servicios de Renfe. Pasado un tiempo, los vigilantes deseaban que todo esto pasase cuanto antes, que Atocha recuperase el ambiente agradable de trabajo, que se volviera a tomar el tren sin ver los homenajes que les recordaban la tragedia que habían vivido. Ir a trabajar con las 2.000 velas al lado se les hacía muy cuesta arriba, nos comentan. Otro vigilante de seguridad dice que desde la cama de su hospital
que quería volver a tomar el tren de Alcalá hasta Atocha, que sería lo primero que haría al salir del hospital por todos esos que no pudieron llegar. La gran mayoría de los vigilantes de seguridad de Atocha han tenido que recibir o están recibiendo asistencia psicológica. Son los efectos secundarios de esos ojos que viven en la sombra. Por no dejarles con este mal sabor de boca, les contaré una leyenda urbana que circula por las redes sociales que perfectamente podría ser cierta. Se trata de una leyenda urbana, un cuento, algo así como podríamos decir. Llamaremos Juan al vigilante y les diremos que trabajaba en una planta distribuidora de carne. Un día, terminado su horario, Juan fue a uno de los refrigeradores a inspectar algo. Disculpen. Juan no es el vigilante, sino una persona que trabaja en el centro de distribución de carne, un trabajador de la empresa. Fue a revisar uno de los congeladores y al entrar dentro se le cerró la puerta y se quedó dentro. Encima era un viernes, todo el mundo estaba marchándose y él, por más que golpeaba y llamaba, nadie le escuchaba. Comenzó a gritar, pero nadie lo oía. Ya se habían marchado la mayoría de los trabajadores, estaba prácticamente el recinto sin gente. Habían pasado como un par de horas aproximadamente y cuando ya se encontraba agonizante, alguien abrió la puerta. ¿Quién era quien abría la puerta? El vigilante de seguridad de la empresa, que entró y lo rescató. Juan preguntó a su salvador que cómo se le ocurrió abrir esa puerta si era algo que estaba fuera de su rutina, y él le explicó: llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día, pero tú eres el único que me saluda por la mañana y es el único que se despide al salir. El resto de los trabajadores me tratan como si fuera invisible. Así que hoy, como todos los días, me dijiste hola al entrar, pero nunca escuché ese hasta mañana. Así que espero por ese hola y ese hasta mañana todos los días. Para ti, yo soy alguien, y eso me anima cada día. Cuando no oí tu despedida, supe que algo te había pasado. Te busqué y te encontré. Pues bien, como reflexión, podríamos decir que esos ojos que nos observan están más cerca de nosotros de lo que nos pensamos. Espero que con todo esto nos haya quedado un poquito más claro lo que es la seguridad privada, quiénes son los profesionales que trabajan en ella y que están ahí por y para nosotros. Muchas gracias por su atención.